Muy bien. Me avisan si pueden ver la pantalla ahora. Muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias por conectarse. Damos una cordial y cariñosa bienvenida a los estudiantes nuevos que para ustedes va a ser su primer curso. Gracias por seguir todo el proceso de las clases autodidácticas y ahora ya están en su primera clase en vivo. Bendiciones, gracias, mil gracias por su dedicación al estudio de la palabra de Dios y con cariño les damos la más cordial de las bienvenidas a este curso maravilloso que habla sobre la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a enfocarnos en el ministerio de Cristo acá en la tierra. Vamos a escogimos historias específicas sobre su ministerio acá en la tierra, pero nos enfocamos específicamente en la obra redentora, en la sufrimiento, pasión, muerte y gloriosa resurrección para ganarnos, comprarnos, pagar el precio justo de nuestra redención. De cerca vamos a caminar con Cristo aquí en el ministerio, con misericordia, amor, compasión infinita por cada uno de nosotros miserables pecadores. La lección 1, hoy vamos a ver, Jesús perdona los pecados y la historia bíblica que nos tocó leer va a ser de Lucas capítulo 5, los versículos 17 al 26. Vemos donde Jesucristo, ante todo, eh, sana la salud espiritual. Este, este hombre, ante su salud, antes que su salud física, Jesucristo le concede el perdón absoluto de todos sus pecados. Eso vamos a estudiar esta noche. No sin antes pasar por un poquito saludándonos para conocernos un poquitico más. Posiblemente no nos dé el tiempo para saludar a cada uno de ustedes, pero durante las 8 lecciones ya iremos conociéndonos un poquito más. Pero vamos a saludar a lo que podamos. Para conocernos un poquito, me gustaría escucharle, bueno, obviamente su nombre, de dónde viene y cómo conoció Academia Cristo. Empezamos entonces con José Ernesto. Entonces me apaguen, Adelante, señor. Yo hermano. te voy echando ganas. José Ernesto, cuéntenos. Sí, buenas noches. Soy José Ernesto Rivera. eh, Soy de El Salvador y es un placer estar con ustedes haciendo este estudio bíblico de la obra de Jesús el Salvador. Solamente. Excelente, hermano del Salvador, del Pulgarcito de América. Bienvenido, Correcto. hermano. ¿Cómo conoció Academia Cristo? ¿Perdón? ¿Cómo conoció o encontró Academia Cristo? Ah, lo encontré en internet y vi los estudios bíblicos y me llamó la atención y me suscribí y empecé a solicitar me tuvieran como estudiante para poder estudiar la palabra de Dios. Bienvenido, hermano, bienvenido. Le recibimos con los brazos abiertos. Excelente. También pueden colocar ustedes en el chat, aquí en esta partecita donde dice chat, pueden saludarse, de dónde se conectan, este, ahí para ir avanzando un poquitico más. Gracias, querido José Ernesto. Saludamos a Manuel Carrillo. Manuel, buenas noches. ¿De dónde es y cómo conoció Academia Cristo? Adelante, Manuel, el micrófono. ¿Está allí, Manuel? Manuel, ¿nos escucha? Muy bien, y si no, vamos con Ramón Jerónimo. Buenas noches, hermano. Cuéntenos de dónde se conecta. Ramón, Hola, sí,
Adelante, Ramón, le escuchamos. Bueno, no le escuchamos. Parece que a se me Ramón. corta la internet. ¿Cómo nos escucha? Excelente, gracias. También saludamos a Félix. Nos cuenta que es de Lima, Perú. Bienvenido, hermano. Félix Absalón. Vamos a saludar a Judith Josefina. Buenas noches, hermana. Cuéntenos de dónde es. Judith, el micrófono, hermana. ¿Aló? Soy de Ahora sí, Venezuela. De bienvenida, querida Venezuela, hermana. Estado Aragua. Excelente, hermana, bienvenida. ¿Cómo conoció la academia? Por Facebook. Excelente, excelente, hermana. Qué lindo. Bienvenida. Saludamos también al pastor Yampara. Él nos dice que es de Bolivia y conoció Academia Cristo por internet. También Fernando Quiroz, de Argentina, y a través de la internet. Muy bien. María, nuestra hermana María López, de Ecuador. Excelente. Edgar, del Perú. Alejandro, de Ecuador. Las redes sociales. Eunice también nos cuenta que es de Bogotá, Colombia. Bienvenida, bienvenida, hermano. Muy bien, vamos a saludar aquí a algunas personas más. Saludamos a Wilfredo Osorio. Wilfredo, buenas noches. ¿De dónde es, hermano? Cuéntenos. Amén, Pastor Nixon. Una vez más, Dios me lo bendiga. De Perú, Lima. Dios me lo bendiga. Este es mi segundo curso con usted, Pastor. Muchas bendiciones a todo lo que está en la plataforma. Muchas bendiciones. Un abrazo. Gracias, querido Wilfredo. Bienvenido, hermano. Qué gusto volverlo a ver. Naomi López, buenas noches, hermana. ¿Cómo está? Justo iba a leer sus notitas aquí, pero qué mejor que escucharla. Cuéntenos todo, hermana. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, clarita, clarita. Ok, bueno, yo soy originaria de un lugar cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, del Estado de México, y estoy ahorita en Lerdo, Durango, también de México. Bienvenida, hermana. Qué alegría tenerla acá con nosotros. Pues Saludamos bueno, a... Sí, siga nomás. sí, yo me encontré con la página buscando, y di con la academia. Qué bueno, hermana. Qué bueno que esté con nosotros. Bienvenida. Gracias. Saludamos a Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Cuéntenos. Buenas noches, Dios le bendiga. Yo soy de Puerto Rico, del pueblo de Canóvana, y encontré la Academia de Cristo por Facebook. Tener internet. Qué bueno, hermana. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por las redes sociales que nos ayuda mucho a continuar los estudios de la palabra de Dios. Saludamos a nuestro hermano Nelson Oquendo. Qué gusto saludarle, hermano, a los tiempos de la República de Venezuela. Querido Jackson, adelante, hermano. Buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches. Mi nombre es Jackson Contreras, de Venezuela, pero residenciado en Colombia. Y Academia Cristo la conocí descargando una aplicación para hacer devocionales, me apareció. De hecho, con este sería el sexto curso. Excelente, hermano. Qué gusto volverlo a ver de nuevo.
Qué bueno que va avanzando muy bien con las clases. Saludamos a Gabriel Asto. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, colegas. Yo soy del Perú, la zona de Ventanilla. Ya encontré a través de la academia. Siento Hola. estudiar con los pastores. Excelente, hermano. Muy bien, muy bienvenido. Qué bueno volverlo a ver. Excelente. Entonces vamos a saludar a 2 personas más y luego avanzamos. Saludamos a Luis Arturo. Hola. Apaga el micrófono, no te van a escuchar. Luis Arturo, adelante. Bueno, no le escuchamos a Luis Arturo. ¿Alguien tenía el micrófono abierto? Adelante. La persona que dijo hola, adelante. Bueno, seguimos entonces. Saludamos a Lisbeth. Lisbeth Valle. Querida Lisbeth, el micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Lisbeth? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Un gusto estar en Academia Cristo. Bueno, también lo vi por internet y espero aprender muchísimo más, ¿no? De Dios, como todos ustedes. Soy de Lima, Perú. Bienvenida, hermana. Qué gusto tenerla con nosotros. Muy bien, saludamos Gracias. a Wilmar Quiroga. Querido Wilmar, el micrófono, por favor. Pastor, buenas noches. Hermanos, buenas noches de Santander, Colombia. Pues para mí fue un gusto haber encontrado por Facebook Academia Cristo. Tomé el curso primero por WhatsApp y he hecho un curso de discípulos y este es prácticamente el segundo, el tercer curso que estoy tomando con ustedes. Gracias, pastor, de nuevo, primeramente a Dios y Academia Cristo que nos permite el estudio de la palabra de Dios. Gracias, querido hermano, bienvenido. Excelente. Saludemos a nuestro hermano. A ver, aquí estaba alguien que recién ingresó. A ver. Edgar, no sé si está con el micrófono abierto. Edgar, y luego vamos con Sergio. Edgar, ¿está ahí? Si no, vamos con Sergio. Sergio, adelante. Y luego vamos con Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio de Argentina. Un gusto, hermanos, estar conectado y poder seguir aprendiendo y alimentando el Espíritu del Señor. Bienvenido, querido Sergio. Escuchemos a Matías. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y aprendiendo cada vez más y estando en la fe en Cristo Jesús. Gracias, querido Matías. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por los saludos, también por el chat que colocaron de dónde son, cómo conocieron Academia Cristo. Durante las 4 semanas vamos a conocernos un poquitico más. Un poquito de mi vida. Yo soy ecuatoriano de nacimiento. Emigré a Estados Unidos en el año 1999 con muchos de nuestros hermanos latinoamericanos. Viví en Estados Unidos 24 años. Estudié para ser pastor en nuestro seminario y me gradué en el año 2017. Trabajé como pastor de una congregación hispana en Milwaukee, Wisconsin. Tuve la dicha de servir
a hermanos y hermanas de diferentes partes de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Fue una bendición, un crecimiento grande para mí. En el año 22, el Señor me llamó Academia Cristo me llamó a trabajar con el equipo de misioneros. Trabajé desde Milwaukee, Wisconsin, un año. Y en el año 2023 me extendieron la invitación para trabajar tiempo indefinido en Academia Cristo, pero mudarnos a vivir acá en Ecuador. Vivo en Quito, Ecuador. Estoy casado con mi esposa Carla. Tengo 2 varoncitos, el uno de 15 años y el otro de 12 añitos. Mi esposa está aprendiendo el idioma, el español, porque ella es de Milwaukee, Wisconsin. Y yo disfrutando las bendiciones del Señor de poder aprender junto a ustedes la palabra de Dios, crecer juntos. Un poquito de mi vida. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Admiro mucho su dedicación, su amor por el estudio de la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar inicio a la lección número 1. No sin antes postrándonos a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él, a través de su palabra, a través de su Espíritu, que abra nuestro entendimiento para aplicar su palabra a nuestras vidas. Entonces empecemos pues la lección número 1 con esta oración. Amado Señor y Salvador Jesucristo, tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades. Pero a mí también me van a suceder esas cosas. Yo sé que tú puedes ayudarme cuando tenga lesiones o enfermedades. Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida, con mis pecados perdonados tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Dame la fe por medio de tu palabra para confiar siempre en ti. Amén. Muy bien, entonces los objetivos del curso, estos son los siguientes que con la ayuda del Señor vamos a lograrlos. Leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C, que son captar, contar, considerar y consolidar. También al final ustedes van a aplicar lo que han aprendido. Su proyecto final será compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C, compartir con alguien, ¿verdad? Entonces será el proyecto final. Descripción del curso, como ya dijimos, vamos a tomar, son 8 lecciones en las cuales vamos a estudiar historias específicas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y concluimos con la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar durante estas 8 lecciones y también vamos a ver de cerca el amor, la gracia y la misericordia del único Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. La lección para este curso, los objetivos para este curso, debo decir, vamos a presentarnos, ya nos presentamos un poquito, identificar el propósito y los objetivos del curso, también ya lo hicimos, y usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. Muy bien, quizás los estudiantes nuevos se están preguntando qué son las 4C. Tenemos las 4C aquí, una explicación breve. El captar es la introducción, es como el anzuelo. Es una frase, es una anécdota, algo que nos conecte con la historia bíblica y capte la atención de la audiencia. Ustedes notaron en el video que el pastor Quinteros hizo una introducción que nos captó la atención
al mencionar a Jesús, ¿verdad? Como Jesús escandaloso o algo similar. La segunda C es contar. Aquí tenemos dos opciones. Usted puede leer textualmente la historia bíblica de la Biblia, valga la redundancia, o puede contar la historia en sus propias palabras. Siempre dependerá de la audiencia. Si la audiencia ya conoce las escrituras, usted querrá leer el texto bíblico. Si la audiencia no conoce mucho de la palabra de Dios y a veces los términos bíblicos son difíciles de entender, usted puede contar la historia en sus propias palabras para que le entiendan mejor. La tercera C, considerar. Hay un micrófono abierto, si pueden apagar, por favor. Muy bien, la tercera C es considerar. Aquí consideramos la historia, como siempre decimos, nos volvemos detectives de la historia. Entramos, ingresamos en el lugar mismo de los hechos, identificamos a los personajes. Aquí tenemos 6 preguntas. 6 preguntas. Los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, se soluciona el problema. Vemos la historia de una forma general. La última C, consolidar, como su nombre lo indica, es hacerla personal, es consolidándole. Aquí aplicamos con 4 preguntas la ley de Dios con todo su rigor hacia nuestra vida, y también vemos el dulce evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluimos con una aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces esas son las 4 C que vamos a practicarlos mientras vamos avanzando. Muy bien, como dije aquí, la introducción es algo interesante que capte la atención y nos ponga a pensar en el tema del día. Muy bien, hicimos 2 preguntas en el grupo de WhatsApp y ahora con esas 2 preguntas vamos a, una en especial, vamos a empezar la clase. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del video y del texto bíblico que les tocó ver y leer? Cuéntenme, hermanos, alguna cosita que a usted le llamó la atención. Ya la ha leído este texto bíblico, esta historia bíblica muchas veces, pero esta vez, ¿qué fue lo que le hizo parar un momento y pensar en esa historia? Cuéntenme, hermanos. ¿Algún voluntario, una voluntaria? ¿Sí me escucha? Sí, adelante, por favor. Ok, bueno, yo es la primera vez, bueno, el primer curso lo agarré por WhatsApp. Y en yo no sé nada de la Biblia, como andar buscando y todo, apenas estoy aprendiendo. Pero lo que se me hizo interesante del video fue que a cómo estando Cristo en la reunión donde estaban los fariseos y los de la ley, también cómo ellos lo que pensaban o lo que estaban hablando entre ellos, él los escuchó, que estaban murmurando pues acerca de que cómo era él que podía perdonar los pecados y solamente los podía hacer Dios, o sea, su Padre. Y lo que también me llamó mucho la atención fue de cómo sus piernas del paralítico, o sea, pues al perdonarle los pecados, él fue liberado de estar postrado en cama. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Gracias, querida hermana. Excelente, muy bien, sí. Una historia hermosa que nos llama la atención mucho. Gracias, hermana. Escuchemos a Luis Arturo. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con la hermana. A mí también me llamó mucho la atención que antes de decirle levántate o eres sanado, también primero perdonaba los pecados y después de en otras partes de la Biblia, cuando él lo sanaba,
les decía, ve y no peques más. Entonces, aquí quisiera hacer una pregunta. Aquí, bueno, me llama la atención que si realmente los pecados son los que nos enferman, ¿verdad? Si van relacionados con las enfermedades, como en este caso, pues él era paralítico. Entonces, eso es lo que me llamó la atención, pastor. Gracias. Gracias, querido Luis. Luis, gracias por el comentario. Escuchemos a Betty. Sí. Bueno, Querida Betty, no la escuchamos muy bien, Betty. Si desea, quite el video y solo deje el audio para que se escuche un poquito mejor. A veces el video toma mucho internet. Excelente. Ahora sí. Adelante, hermana. Ahora, buenas noches. Referente a lo del video, pude constatar ahí que Jesús tiene la plena autoridad, ¿verdad? Para todo, perdonar los pecados, sanar, e incluir, ¿verdad? Pecadores ya convertidos, incluirlos, ¿verdad? En la sociedad, pues, la sociedad cristiana. Sí. Y bueno, no tiene, lo más relevante es esto que no tiene acepción de persona, ¿verdad? Porque llamas a pecadores, no a justos. Gracias, Y la querida fe, hermana. y la fe, pues, que tuvieron las personas en llevar al amigo enfermo para que Jesús lo sanara, perdonara sus pecados y lo sanara. La fe y lo indecible que hicieron para poder llegar hasta ahí ante él, fuera todas las circunstancias. Gracias, querida hermana. Muy bien. Gracias, Betty. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, para el pastor. Adelante, Gabriel. Y luego Bueno, vamos con Alejandro. lo que a mí me llamó la atención es la fe del paralítico y sus amigos, que tuvieron tan fuerte su fe que se atrevieron a subir al techo de la casa para poder llegar a la presencia de Jesús y ser sanado. Y Gracias, hermano. Sí. Una historia impresionante. y su Gracias. fe ha sido respondido. No solamente le curó su lesión físico, sino sobre todo recibió el perdón completo de sus pecados. Eso es Gracias, lo que... querido hermano. Muy bien. Sí, lo más importante, lo primordial, ¿verdad? Fue el perdón gratuito que nuestro Señor Jesucristo le otorgó a este enfermo espiritualmente, más que la parálisis, más que el movimiento de sus piernas, su alma estaba enferma, muerta, inválida, paralítica del pecado. Escuchemos a Alejandro y luego vamos a concluir con Wilmar. Ujú. Listo, muy buenas noches. Eh, para complementar justamente la reflexión o lo que a mí me llamó la atención sobre el pasaje bíblico y también del video, es que en una de esas, digamos, Jesucristo a los fariseos que empezaban a cuestionar justamente de quién es esta persona que empieza a hacer este tipo de sanaciones, él justamente la reflexión a la que llegaba es que era mucho más fácil que te puedan perdonar los pecados o que una persona pueda levantar y caminar. Entonces, por ahí es importante también ese tema de la reflexión. Y lo otro que también llama la atención en sí es cuando Jesús se encontraba, digamos, de afuera y ve a un cobrador de impuestos, el cual inmediatamente le llama para que éste lo siguiera y en efecto, el cobrador de impuestos deja todo y inmediatamente digamos, ya se adentra más al tema de compartir con la parte de Jesús. Y claro, también había esta contradicción de que por qué los cobradores de impuestos de alguna manera también estaban con Jesús comiendo,
cuando él después lanzaba como una reflexión interesante y él mencionaba de que él buscaba que se arrepientan de los pecados las personas que necesitaban hacerlo y llegaba con esta analogía, o sea, los sanos no van al médico, sino que los pecadores son quienes deben acudir justamente para que puedan ser, digamos, de alguna manera sus pecados absueltos. Entonces, eso es lo que más destaco justamente del video y también del pasaje bíblico. Gracias, Alejandro. Gracias por su comentario, muy claro. Wilmar, adelante, hermano. Profesor, algo que destaco, que me trae como a reflexión, es que nosotros, a los ojos humanos, es muy importante ver milagros, ver señales, ver liberaciones, que esto sorprende, esto es llamativo, pero algo que me ponía a pensar es que ante la salvación, la comunión con Dios, ante lo que nos debe interesar, es en sí el perdón de los pecados. Y creo que eso en sí quedaba como un segundo plano en ese momento, porque todos querían ver era milagro. Mas Jesús insistía que es muy importante el perdón de los pecados. Gracias, querido Wilmar. Muy bien, excelente. Entonces, vamos con un comentario más. Sí, el punto principal de este texto bíblico es el poder que tiene Jesús para perdonar los pecados y también darle la salud física. Escuchemos a Félix. Adelante, Félix, y luego avanzamos al siguiente pantalla. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. También quería acotar ese tema, ¿no? De que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, a pesar de los cuestionamientos que nos hagamos, ¿no? Eso, Gracias, hermano. Muy bien, eso. excelente. Entonces, aquí hay un pasaje bíblico, lo que ustedes mencionaron, respondiendo Jesús ante la crítica de los maestros de la ley, de los fariseos, que estaban allí para buscar la forma de atraparlo, ¿verdad? Ya murmuraron, ya criticaron, ya sacaron su veneno, si se podría decir. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entre ellos, hermanos y hermanas, estamos nosotros también. Bendito sea Dios, que Él ha venido a rescatarnos, que Jesucristo ha llegado justo en el momento cuando nuestra alma más lo necesitaba. Nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la salud espiritual para que hoy seamos hijos e hijas de Dios, y nos ha dado la fortaleza espiritual para que vayamos y compartamos con otros el Evangelio. Muy bien, ya estamos en la parte de contar. Ahora vamos a entrar en la historia, a investigarla, ¿verdad? Pero queremos pasar por el contar, como dije aquí. En esta parte podemos leer textualmente la historia bíblica de la Biblia o podemos contar en nuestras propias palabras. Ya hablamos un poquito de la historia, ya la leímos en casa detenidamente, entonces no vamos a volver a repetir la historia otra vez, pero sí vamos a empezar con las 6 preguntas de investigación. Entonces ustedes me van a contar lo que investigaron en sus casitas, ¿verdad? Muy bien, la primera pregunta, les dije que aquí en esta parte de considerar tenemos 6 preguntas. La primera es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes encontraron ustedes? Cuéntenme. ¿Voluntario, una voluntaria? ¿Alguien desea romper el hielo? ¿Quiénes son los personajes? Querida Naomi, adelante, hermana. Ay, bueno, ay, no, es que no sé si, es que me acuerdo de María Magdalena, de los, de No, en cuando este le dijo, Lucas ah, 5:17, estamos hablando del paralítico, ¿verdad? Puede oh, ser un... ya, sí. Ujú. Ah,
Pues nada más me acuerdo así que estaban en Galilea, Jerusalén, eran fariseos, este, de Jesús, pero así como, le digo, yo es la primera vez que lo hago y no, sí se me hace así como que a veces un poquito difícil como buscarlos. Hermana querida, está bien. Y esa es la idea acá. Vamos a aprender juntos y Ujú. ya. Gracias, hermana querida, por su participación. Aquí aprendemos juntos, vamos a identificarlos. Vamos a escuchar a Wilmar. Cuéntenos, hermano, los personajes. ¿Qué personajes identificó usted en esta historia? Sí, pues pienso que en el primer lugar aparecen los doctores y los fariseos, los doctores Ujú. de la ley y los fariseos, ¿sí? Y Jesús principalmente, ahí están los discípulos, las cuatro personas que bajaron al paralítico, el mismo paralítico, y la multitud que acompañaba, que escuchaba el mensaje. Excelente, Luego hermano. Entonces, yo creo que con pasa estos entonces, personajes estamos muy bien, ¿verdad? Identificamos los personajes y ya. La multitud tiene mucho que ver en esta historia porque fueron ellos que no permitieron el ingreso a los cuatro con el paralítico, ¿verdad? Excelente, excelente, hermano, muy bien. Entonces vamos con cuáles son los objetos o animales de esta historia. Escuchemos, aquí teníamos la mano levantada de Ana. Ana, hermana, cuéntenos los objetos, algo tangible, algo que podemos tocar. ¿Qué objetos encontró o identificó usted, hermana? Ya levanté la mano para la pregunta anterior, pero los objetos, Sí, bueno, eh, donde se encontraba el paralítico que lo estaban llevando para que lo subieron al techo. muy bien, excelente, hermana, muy bien. ¿Alguien más Bueno, quiere ayudarle a Ana? Eunice, ¿qué otros la objetos encontró? Gracias, camilla Ana. paralítico, la camilla, Ujú, la camilla donde subieron el paralítico, el techo de la casa muy bien, y donde lo postraron frente a nuestro Señor para que lo viera. excelente. Entonces podemos decir, ustedes bien dijeron, ¿verdad? La camilla, el techo, quizás para bajarlo al paralítico por el techo, usaron unas, no sé, algunas sogas o algunos Esperas. algo, ¿verdad? Para bajarlo. También la casa, ¿verdad? Quizás era una sala o algo de eso. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro objeto que identificaron ustedes? Querido pastor Yampara, adelante. Buenas noches. En esta pasaje yo puedo, me llama atención, ¿no? Lo que es la multitud. Luego es subir al techo y también abrir, ¿no? Una parte del techo para poder bajar delante de Jesús, ¿no? Al paralítico. Eso es lo que puedo ver, ¿no? En este pasaje. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces También vamos a pasar. Sí. lo que me llamó mucho la atención fue cuando invitó a los pecadores a comer y les ofreció comida, les ofreció todo y fue cuando les dijo de la parábola de que no puedes remendar un vestido nuevo con algo viejo. Este, y también me llamó mucho la atención de que le dijo de que algo así del novio que se lo iban a quitar y se ayunaban. Fue lo que me llamó mucho la atención fue la comida y sobre todo la parábola, me llamó mucho la atención. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces vamos avanzando con las preguntas y, querido Jackson, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde Bueno, ocurrió la pastor, historia? Sí, adelante, quería Jackson. agregar,
quería agregar de los objetos, pues el banco de tributos de Leví, el publicano, los tributos recaudados de repente al momento en que Jesús lo llamó, y la Ujú. casa de Leví también. Sí, excelente. Muy bien, excelente. ¿Dónde ocurrió específicamente la historia La del paralítico? historia ocurrió en Galilea, Galilea de Judea y Jerusalén, allí era donde estaba Jesús sanando y haciendo milagros en ese momento cuando se encontró en esa casa. Gracias, querido hermano. Muy bien, también podemos acotar un poquito al comentario de Jackson. Marcos capítulo 2 nos cuenta que sucedió en Capernaum, en una casa en Capernaum, ¿verdad? Entonces ahí la gente, al escuchar las enseñanzas de Jesús, al ver los milagros que hacía, se amontonaron alrededor de la casa y ya no quepaba ni un solo alfiler, como decimos, ¿verdad? Entonces estaba llena la casa y al escuchar las enseñanzas de Jesús que enseñaba como alguien quien tiene autoridad en lo que decía, ¿verdad? Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? Querido Francisco, ¿cuándo ocurrió la historia? Francisco, el micrófono, por favor. Quería yo hacer mención acerca de lo que mencionaban previo, decían acerca de la multitud, donde yo me llamó la atención que seguramente cuando llevaban el paralítico, esas 4 personas, para llevarla a Jesús, seguramente había multitud de gente, multitud de personas, donde impedían pues llegar a donde estaba Jesús. Entonces, de una manera u otra, buscaron la forma de cómo abrir la casa para bajarlo, para tener el encuentro con Jesús. Gracias, Francisco. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿alguien más? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Nos puede identificar el momento que sucedió? ¿Fue después de la resurrección? No, todavía no llegamos. De hecho, vamos a ver Matías qué nos cuenta. La historia ocurrió en Galilea. Bueno, perdón, se pasó aquí. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió ocurrió en Galilea la historia? Ujú. Pastor, Eh, se puede suponer Que que un momento antes de ocurrió durante... entrar a Jerusalén. Hola, ¿me escuchás? Sí. Estamos en la parte cuándo. Ya pasamos dónde ocurrió. Vamos ahora a la pregunta, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió durante el ministerio de Jesús en Galilea. Perfecto, ¿verdad? Ocurrió durante el ministerio En público de Galilea. Jesús. Sí, entonces ahí está ya al principio del ministerio público. Jesús recién había llamado a los primeros discípulos y estaba, si se ¿Crees podría que decir, alrededor de los años 28, 30 de esa década, por cuando ahí, Jesús sí, estaba predicando el comienzo y del sanando a ministerio las público de personas Jesús? de la región de Galilea? Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces vamos con, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes, querido Jackson? Adelante. Hermano, quería acotar pues a la pregunta anterior que también con la ayuda del relato que está en el Evangelio de Marcos, pues podemos decir también que ocurrió cuando acaban de arrestar a Juan el Bautista, ¿no? Que fue cuando Jesús llegó a hacer su ministerio. Excelente, gracias Jackson por esa acotación. Muy bien. Ahora, ¿qué problema identificaron ustedes? Problemas, cuéntenme todo. ¿Qué problemas identificaron? No sé si Francisco dejó la mano levantada. Adelante, Francisco.
Ahí, Francisco. Lo que pasa, Sí. se me olvidó la mano, dejarla ahí. Ya. Ok. Excelente. Entonces vamos con Félix. Félix, ¿qué Pastor, problema identificó usted? un problema que se puede notar bastante es la multitud, ¿no? La multitud que estaba ahí e impedía pasar ¿cómo se llama? Darle acceso al paralítico. Excelente. Gracias, hermano. Un buen problema identificado. Es como tenían el propósito de ponerle al paralítico en los pies de Jesús, pero la multitud no lo permitía. Escuchemos a Ana. ¿Algún otro problema que usted identificó? Bueno, yo creo que el otro problema sería los fariseos y los escribas que estaban buscando la manera de apresar a Jesús, persiguiéndolo a ver qué él hacía mal para poder ellos apresarlo. Gracias, hermana. Recién estaba comenzando el enojo, el odio por Jesús, ¿verdad? Pero sí, estaban allí criticándolo, estaban viendo, analizando cada movimiento de Jesús. Muy bien, bien dicho, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más tenía la mano levantada acá? Yo, pastor, yo quería comentar acerca del problema que hubo ahí en ese momento, que el príncipe de la sinagoga se enojó mucho. Gracias, gracias. Sí, bueno, estaban en una casa y estaban ellos, quizás escucharon de Jesús y fueron por curiosos a ver. Wilmar, hermano, adelante. Sí, pienso que mucho la soberbia por parte de los doctores de la ley y el asedio que ellos tenían muy, muy marcado contra Jesús. Ellos querían tener la última palabra sobre los aspectos en ese momento de la ley de Dios, ¿no? Y menospreciaban la sabiduría y el ministerio de Jesús. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, dos problemas grandes, graves, la multitud que no le permitía pasar al paralítico con, bueno, los amigos del paralítico. Y los fariseos dudaban del poder de Cristo. Jackson, hermano, ¿algún otro problema? Pues agregando otro problema sería la condición física que tenía esa persona, que era el paralítico. Excelente, hermano. Sí, problema enorme. Problema no nos dice verdad de cuánto tiempo, pero una condición terrible. Excelente, muy bien, gracias a Jackson. Bueno, entonces se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resolvió? Luis Arturo, adelante. Sí, ¿qué tal, hermanos? Pues sí, sí se resuelve. Primero el problema de la obstrucción de toda la gente, cuando los amigos lo suben al techo y lo bajan. Se resuelve el problema del paralítico cuando el Señor perdona sus pecados y le dice que se levante. Con respecto a la dureza del corazón de los fariseos, que también bueno, que tenían, dice la palabra, que tenían un espíritu de estupo, eh, ojos cerrados, que su dureza de corazón. Yo creo que en el momento no se resolvió, ¿verdad? Pero los demás sí se resolvieron. Ahora el Señor empezó a, a llamar a Leví, y creo que también en Leví había un problema, ¿verdad? Que no era un personaje en aquellos tiempos muy agraciado ante la gente, por eso lo criticaban, ¿verdad? Porque no era muy bien visto por ser recaudador de impuestos. Ahora yo creo que su imagen fue diferente al acercarse a Jesús,
porque tal vez lo veían de una forma diferente, pero tal vez no, ¿verdad? No todos lo veían igual. A lo mejor los mismos fariseos seguían viéndolo igual, ¿verdad? Ese es mi Gracias comentario. gracias a Luis Arturo. Eh, Pastor Gianpara, adelante. Gianpara, perdón. Bueno, sobre qué puedo observar yo, el paralítico entró por el techo, ¿no? Con la ayuda de los amigos, pero después de recibir el perdón, bueno, él ya se pudo ir andando, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces ya hemos identificado más que la parálisis, se fue la enfermedad espiritual que por muchos años a este paralítico le había literalmente paralizado la vida, ¿verdad? Este recibe de Cristo ese maravilloso regalo, ¿verdad? El perdón de sus pecados. Y también le da la salud física. Imagínese usted el día más feliz para ese hombre. Y si podemos hacer una analogía, una aplicación a nuestra vida, usted y yo también hemos estado en la misma circunstancia, en la misma situación de este paralítico, con una parálisis espiritual, imposibilitados, sin poder mover un solo dedo en pro de nuestra salvación, de nuestro perdón. Jesucristo lo hizo todo por nosotros, 100%, ¿verdad? De una forma gratuita, lleno de gracia, de misericordia, de compasión, y solamente por gracia, ese amor inmerecido que nos mostró, ¿verdad? Cuando Dios interviene, Él soluciona los problemas del pecado, de la muerte y del infierno. Bien, excelente. Entonces hemos hablado de las primeras 6 preguntas de considerar. Nota usted que hemos ido identificando los personajes, los objetos, el lugar, cuando ocurrió, ¿verdad? El problema y si se soluciona. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es de que tomemos una historia bíblica, la vayamos conociendo y cuando vayamos a compartir con otros ya tenemos una base de datos en nuestra mente, ya entendemos el contexto bíblico y estamos listos para compartir con otras personas, ¿verdad? Ahora viene la parte de consolidar, ¿verdad? Es como resumir la historia y aplicar a nuestra vida. Entonces ahora vimos de lejos a los personajes de la historia, ahora vamos a ver nosotros, vamos a aplicar la ley de Dios, cómo hemos roto los mandamientos del Señor, cómo hemos desobedecido a Dios y cómo en muchas ocasiones hemos actuado exactamente como los fariseos y los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces tenemos las 4 preguntas que son de aplicación práctica a nuestra vida de la palabra de Dios. Muy bien, no sin antes pasar por identificar cuál es el punto principal de esta historia, ¿verdad? Si usted tuviera que darle un título a esta historia, sacando lo principal de esta historia, ¿qué título le daría a usted, hermano, hermana? Wilmar, primer título, y luego vamos con Jackson, el siguiente título. Acudiendo al llamado de Jesús. Muy bien, gracias, hermano. Querido Jackson. Yo le daría el título, pastor, Jesús, verdadero Dios, en el sentido de que allí vemos cómo Él, siendo Dios, puede perdonar pecados, que era la contradicción para los fariseos. Y un punto principal también es que Jesús Jesús conoce sus pensamientos. Así lo relata el texto. Entonces, fíjese que Jesús es omnisciente, que es un atributo que solo pertenece a Dios. Entonces, con estos 2 puntos concluimos de que Jesús es verdadero Dios. Y es un relato que nos sirve para poder demostrarle a esas denominaciones
que creen en Jesús como un ser creado, como un hombre común y corriente, no como el verdadero Dios. Amén, hermano querido. Excelente, gracias. Escuchemos a Félix y luego con Lisbeth. Yo le pondría el Félix, título, yo le pondría el título La autoridad y poder de Jesús para perdonar pecados. excelente. Muy bien, eso cubre la historia, ¿verdad? Lisbeth, adelante. Yo le pondría de título que la fe todo lo puede, porque a Jesús lo movió la fe de las personas que estaban llevando al paralítico y el mismo paralítico, porque en la Biblia también dice que sin fe nadie podrá ver a Dios. Entonces, a Jesús lo movió la fe de ellos, ¿no? La fe de ellos, porque dice también en la Biblia que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ellos oían hablar de Jesús, que hacía milagros, que hacían sanidades, y ellos oyendo eso, ellos han oído algunas parábolas y ahí aumentó su fe de ellos. Y ellos hicieron todo lo posible para que Jesús sane al paralítico por su fe de ellos. Entonces a Jesús lo movió la fe de ellos. Es por eso que, al menos para mí, yo le pondría ese título. Gracias a Lisbeth. Muy bien. Y eso también, vamos a decirlo concretamente, es un regalo de Dios. La fe, como dice usted, ellos escucharon de las enseñanzas de Jesús, lo que venía haciendo, y podemos decirlo que quizás ellos fueron con el propósito de que Jesús les sanara, ¿verdad? Pero Dios vio mucho más allá que eso. Él decía, eh, él puede estar corriendo, puede estar brincando, pero su alma puede estar cayéndose en pedazos, destruyéndose, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor, ante todo, perdonó su pecado y después, pues, fue corriendo agradando a Dios, ¿verdad? Excelente, gracias. Gracias, hermano, muy bien. Con esos títulos yo creo que podemos avanzar, ¿verdad? También podemos decir, como dijo Jackson, Jesús muestra su divina autoridad para perdonar pecados y sanar al paralítico, ¿verdad? Excelente, entonces ya identificamos el punto principal de la historia. Nos enfocamos en qué? En Jesucristo, nos enfocamos en su poder, nos enfocamos en el perdón que Cristo le dio a este hombre, ¿verdad? Muy bien, ahora, como dije anteriormente, ya vimos de lejos a los fariseos. Vimos que estaban murmurando, no tuvieron el valor de decirlo frente a Jesús, hablaron por las espaldas, pero también recibieron su merecido. Jesús les dijo, ¿verdad? ¿Por qué critican? ¿Por qué juzgan? ¿Por qué hablan? ¿Por qué no dicen las cosas de frente? ¿Verdad? Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aplicando la ley de Dios como un espejo, cómo he fallado ante Dios, ¿verdad? ¿Qué me cuentan, hermanos, de la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida? Quizás podemos pensar en juzgar a los demás. Querido José Luis, adelante, hermano. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. El pecado que yo veo en esta historia es la incredulidad de las personas. Y muchas veces yo he pasado en mi caminar, a pesar de saber lo que Dios puede hacer, cuando pasaba en carne por las dificultades, me costaba creer que Él podía llegar a sacarme de esa dificultad. Gracias, querido José Luis. Muchas gracias, hermano. Escuchemos a Luis Arturo. ¿Qué tal, hermanos? Pues yo veo en mi vida, pues, la falta de fe, hermanos, porque muchas veces sabemos y creemos que Dios puede sanar. O sea, Dios te perdona los pecados, pero puede sanar, puedes estar sano. Muchas veces sufro ¿verdad?
no ahorita, gracias a Dios, pero pues ahorita precisamente estamos en el hospital y pues yo quisiera ser más, tener más fe para no estar pasando por estas situaciones. Y no sé si siento que es por falta de fe, hermanos. La verdad no, siento que eso es lo que yo veo en mí, no sé si esté bien o mal, pero creo que si tuviera un poco más de fe, este, eh, pues no estaríamos pasando por una situación semejante. Gracias Sería a todo. Luis Artur. Gracias, muy bien. Y ahorita escuchamos a Wilmar. Sí, bueno, eh, siempre vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo no nos prometió una vida libre de problemas, de dificultades, de retos, de enfermedades, ¿verdad? Prometer eso sería ir en contra de la palabra de Dios. Lo que Él sí nos prometió es que siempre va a estar con nosotros, fortaleciéndonos espiritualmente para aceptar, entender los designios divinos que a veces van mucho más allá de nuestro razonamiento humano. También podemos decir claramente cuando nuestra paz, cuando nuestra alma está en paz espiritual con Dios, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Confiamos en que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo claro de eso es el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía un inconveniente, no sabemos qué fue lo que le estaba incomodando, pero él dice 3 veces le rogó al Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Verdad? Y al fin, él decía, pues cuando más débil estoy es cuando más fuerte me siento. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos que Dios nos está tomando entre sus brazos, ¿verdad? Él está luchando por nosotros a veces cuando nuestro pecado, nuestra naturaleza humana, queremos quemar todos los cartuchos por nuestros medios y al fin, nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y eso, pues, es nuestra naturaleza pecaminosa. Excelente, hermano. ¿Alguien más? ¿Otra aplicación práctica de este texto a nuestras vidas? Perdón, querido Wilmar, le dejé con la mano levantada. Adelante, hermano. Sí, pastor, pues hay una virtud que se ve, pues sé que es el pecado que vemos en nosotros, ¿sí? Pero hay una virtud que destaco que es los ojos abiertos que tenían los que llevaron al paralítico y los ojos abiertos que tenía Leví para escuchar el llamado de Jesús. Y opuesto a eso, ahí sí incurre el pecado en uno, que a veces uno tiene la ceguera espiritual, que no escucha el llamado a tiempo de Jesús. No ve las posibilidades de pronto si es de una sanidad, de una oración o algo, uno no ve eh, con los ojos abiertos como ellos lo veían a Jesús. Gracias, Wilfredo. Wilmar, adelante, Wilfredo, y luego vamos con Matías. Mm, Buenas noches, pastor. En esta parte, en el versículo 19, vemos la fe, en el versículo 20 vemos la fe de los chicos que lo llevaron al paralítico. Mientras tanto, los escribas, los fariseos, es que se estaban al margen, no le importaba el dolor ni el sufrimiento del paralítico, ¿no? Tiene un espíritu de empatía estos 4 muchachos que lo llevan. Eh, y vemos también en esta parte la incredulidad de los fariseos, ¿no? Ellos están tan celosos. Entonces, muchas veces, como aplicando a nuestras vidas, ¿no? Quizás nosotros podemos ir a la iglesia, podemos hacer tantas cosas, pero no nos damos cuenta de las cosas pequeñas que pueden estar al lado nuestro, ¿no? Así Gracias, como el paralítico. Wilfredo. Gracias, Wilfredo. Escuchemos a Matías y luego vamos con Jackson. Adelante, Matías. Aplicación práctica de la palabra de Dios a su vida. El micrófono, Matías.
Hola, podemos ver varios pecados y debilidades humanos que podemos reflexionar y confesar en nuestra propia vida. La incredulidad y las dudas, la falta de fe y, y la desesperanza, la posición y las críticas, la falta de compasión y la diferencia. Gracias, Matías. Muy bien. Escuchemos a Jackson. Gracias, hermano. Sí, tiene toda la razón. Ok, hermano, otro pecado es, sí, la oposición de los fariseos. Ellos se oponían a la autoridad de Jesús, no lo querían reconocer, no reconocían su divinidad. Muchas veces nosotros también nos oponemos a la autoridad de Jesús con el querer resolver las situaciones de nuestra vida a nuestra manera, a nuestra forma, sin consultarle o sin tomarle en cuenta, al menos en oración, al menos consultándole a Él, esperando en su tiempo. Queremos resolverlo a nuestra manera. Entonces, muchas veces esta oposición, pues también la hacemos nosotros desde ese punto de vista. Nos oponemos a su autoridad, a reconocer que Él es soberano en todos los asuntos. Sí, Jackson. Bien dicho, hermano. Escuchemos a Betty. Adelante, Betty, y luego pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pastor, lo que se refiere a acotarlo a nuestra vida, que yo tuve una situación y me costó mucho perdonar. Después del tiempo ya el Señor fue tratando esa área conmigo y pude restaurar la relación de nuevo y pude ser libre pues de ello. Gracias, querida hermana. Muy bien. Excelente. Gracias. Muy excelentes aplicaciones y podemos mencionar lo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? Sí, el perdonar a los demás. Muchas de las veces yo sí quiero ser perdonado, pero a veces perdonar a los demás siempre voy a buscar los peros, ¿verdad? Otra cosa que también podemos mencionar, ya dijimos, ¿verdad? Criticar, juzgar a los demás. Y también, qué lindo fuese si usted y yo tuviésemos esa urgencia de compartir con otros la palabra de Dios, de llevar a la gente a los pies de Cristo para que de Él reciban el perdón de los pecados, como lo hicieron estos 4 amigos. Pero a veces tenemos pereza espiritual, si se podría decir. A veces pensamos en nosotros mismos y no compartimos con esa urgencia, con ese anhelo, con ese ímpetu la palabra de Dios con otros, ¿verdad? Y a veces eso es pecado. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros mismos y no en la salud espiritual de las almas que tanto anhelan escuchar el Evangelio. ¿Está? Muy bien, ya hemos visto la ley, ya hemos visto nuestras falencias como creyentes, como hijos de Dios. Ya hemos visto la ley que no podemos servir al Señor como Él espera de nosotros, 100% ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Por lo tanto, merecedores somos del castigo eterno en el infierno, ¿verdad? Judith, ¿tiene alguna acotación para agregar? Bueno, si vamos a la pregunta que dice que aplicar la historia a nuestra vida, nosotros a veces, aunque hemos aceptado a Cristo, nos cuesta reconocer nuestras faltas. A veces no, a pesar de que estamos en la iglesia, no perdonamos. Nos cuesta llevar la palabra de Dios a otras personas. No sacamos un tiempo para ir a llevar y a la palabra de Dios a las personas que aún lo necesitan. A veces están al lado nuestro, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero no somos capaces no agarramos, no sé, capaces de llevarle la palabra de Dios sabiendo que ellos necesitan que Dios les perdone sus pecados. Y como hijos de Dios, allí estamos fallando, ¿verdad?
y poner cada día en nosotros, pedirle al Señor, porque esa falla la tenemos mucho. Y yo lo digo por mí, ¿verdad? Pues yo con mis compañeros de trabajo y eso me costó mucho después, de tanto pedirle al Señor, bueno, el Señor me fue ayudando y poder compartir la palabra con más facilidad y a medida que va pasando el tiempo uno va ganando. Pero yo creo que el problema más grande que tenemos nosotros, que es que nosotros no ponemos de nuestra parte para perdonar ni a nuestros hermanos ni a alguien que nos haya hecho daño. Entonces es como que tenemos algo ahí clavado y no le pedimos al Señor que nos ayude a sacar a eso. Eso es Gracias, uno de los problemas querida en, Judith. ese- Muy en bien, esa historia. excelente. Gracias por su comentario. Entonces vamos a pensar en esto, ¿verdad? Al fin, Hermano, sí, ¿puedo hacer un comentario? adelante, Ah, adelante, hermana. ay, creo que esto, es algo que me movió mucho. Ah, pasé una situación muy, muy dura. No puedo, no, me ha costado mucho perdonar. También, no tenía fe, no. Entonces empecé a buscar a Dios. Ah, creo que sí me ha escuchado porque ya no siento ese odio tan fuerte que yo sentía, y lo voy a decir, aunque me oiga mal, hacia mis padres. Pero Ujú. yo creo que lo siento porque yo nunca me crié con ellos. Me regalaron de 2 años de edad. Mm. Entonces, pasé una situación muy, muy difícil. Yo, de hecho, mi verdadero papá acaba de morir el 26 de enero. Me tocó cuidarlo, me tocó todo, me tocó a mí sola y a los demás hijos que él crió y a todos ninguno. Entonces luché con él y al final de cuentas no quedé bien. Al final de cuentas mis hermanos y mi madre me trataron de lo peor y hasta de ladrona. Entonces sí fue así como muy fuerte y hay mucho rencor en mi corazón, mucho odio, mucho, y por eso estoy buscando a Dios. Amén, que hermana querida, gracias por contarnos eso. Y esta es una historia que nos muestra el poder que tiene el perdón que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay hermosos pasajes bíblicos que nos hablan claramente sobre el perdón. El que perdona recibe esa paz de Dios, de saber que yo mismo he sido perdonado, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a los demás hermanos sobre esa parte y ahora vamos al Evangelio, ¿verdad? Vamos a hacer la conexión que el, el paralítico, se me está olvidando las palabras, el paralítico, ¿verdad? No hizo nada para merecer o ganarse el favor de Dios, para recibir el perdón de Dios. Usted y yo tampoco hemos hecho absolutamente nada. Todo lo contrario, hemos hecho todo lo posible para no recibir el perdón de Dios. Pero en las cosas divinas no se trata de merecimientos, no se trata de ganarnos el favor de Dios. Dios mira nuestra imperfección, nuestra incapacidad, ¿verdad? Al igual que el paralítico, espiritualmente estábamos así, inválidos, Muy bien. indefensos, incapaces de poder hacer absolutamente nada. Cristo vino a nuestras vidas. Él miró nuestra miseria, nuestra imposibilidad, y Él nos dio lo que nuestra alma necesitaba, anhelaba, estaba sedienta, nos dio el perdón de pecados y todas las otras bendiciones que vienen con eso. La paz de saber que ya no somos enemigos de Dios. El gozo de saber que somos hijos de Dios redimidos por su sangre. El gozo de saber que ahora Dios ya no nos mira como sus enemigos, sino como sus hijos amados, ¿verdad?
Eso es lo que Cristo ha hecho por usted. Eso es lo que cada día Cristo hace por las almas perdidas de cada rincón donde el Señor nos ha mandado a compartir el Evangelio. Escuchemos a Wilmar sobre la pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Luego vamos con nuestra hermana Maribel. Adelante, Wilmar. Veo el amor de Dios hacia mí en el versículo 32, que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores. Es muy diciente con estas palabras, ¿no? Pues, como decía el salmista, de los más vil y menospreciado, Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido estar ahí. Yo veo que su gran amor hacia mí, al tenerme en cuenta, por lo menos en este proceso de la salvación. Maribel, adelante, hermana. ¿El micrófono? No la escuchamos, hermana. Ahora sí, a ver. No la escuchamos todavía. ¿El micrófono? Qué pena, no se puede. A ver, ahora sí. Hay un botoncito ahí que le puede desactivar, Maribel. Perdón que hables. No la escuchamos, hermana. Qué pena. Me hubiera encantado escuchar su comentario. Bueno, ahora sí. Excelente, Maribel. Adelante, hermana. Buenas noches. Bueno, Dios les bendiga a toditos. Es primera vez que participo. Respecto a lo que he escuchado a todos los comentarios, mi opinión es que después que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, es un gozo maravilloso porque puedes, como dice la hermana, podemos perdonar, porque cuando ya aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como empezamos a conocer lo que es el amor. El amor de Dios es demasiado hermoso. Entonces yo digo que sí tenemos que perdonar bastante, porque algo similar me pasó a mí, como lo de que dice la hermana, la que le pasó que la regalaron. A mí me pasó algo parecido con mi hija. Yo no la regalé, se la di a su abuela porque ella me la pidió que me la iban a cuidar, y resulta ser que me la pusieron en contra mía, ya después que la niña fue creciendo, creciendo, creciendo. Hermana, yo sufrí bastante, lloré bastante y le pedí a Dios que algún día, Dios y su justicia, porque tenemos que meter a Dios su justicia, ¿verdad? Porque la justicia humana esa no vale para nada. No es bien vista, no es bien reconocida ni nada. Pero la justicia divina sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que mientras que nosotros tengamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y tengamos ese amor grande que Dios nos da, que dio su vida por nosotros, entonces ahí entra el perdón. Yo pienso que de la manera, después que tú aceptas a Cristo Jesús, yo perdoné al papá de mi hija, yo perdoné a la abuela de mi hija, yo perdoné a la hermana de mi hija. Y fíjate tú, todo a pesar de todo lo que nos ha pasado, lo que están sufriendo es ellos, y no me alegra, ojo, no me alegra, pero me da, como te digo, me da cierta tristeza y dolor que, que ellos pudieron haber hecho muchas cosas. Le doy gracias a Dios que el papá, por lo menos antes de él morirse, reconoció a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Que sea Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y cuando decimos aceptar a Cristo, tenemos que tener el amor verdadero de Dios. Es Gracias, hermano. mi dar. Muchas gracias.
Excelente. Dios me les Bueno, bendiga a todos. gracias, Gracias. hermana. Dos cositas nomás para pensar en esto, ¿verdad? Una de las cosas que ¿cómo digo esto, verdad? Nosotros, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y un muerto no puede hacer absolutamente nada para creer en Cristo, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y literalmente le da un beso a ese muerto espiritual y Él es quien siembra la semilla de la fe en nuestros corazones para que creamos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces lo más práctico, lo más bíblico sería decir cómo creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando usamos la palabra aceptar, eh, es una acción nuestra, ¿verdad? El ser humano está poniendo su granito de arena en la conversión nuestra, ¿verdad? Cuando yo no puedo hacer absolutamente nada en la conversión. Dios es quien hace todo, ¿verdad? Él es quien siembra la semilla de la fe por el poder del Espíritu Santo, quien nos lleva a creer en Cristo Jesús para que ya cuando la fe ha crecido dentro de nosotros, ahora con nuestros labios confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? La conversión es un regalo de Dios. No hemos hecho absolutamente nada. Dios es quien nos ha llevado a la fe, nos ha dado ese regalo bendito, ¿verdad? Excelente. Escuchemos entonces a Matías para seguir avanzando, luego a José Luis y también al pastor Yampara. Comentarios concretos sobre esta parte de en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo. Adelante, Matías. Hola. Sí, podemos ver el amor de Dios en el verso 20, al ver la fe de ellos cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en el 24, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, que le dijo al paralítico, cuando le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a José Luis. Ahí vemos el amor de Dios, las palabras clave, que la fe, el perdón, el amor, la misericordia. Excelente. Muy bien. Gracias, Matías. Escuchemos a José Luis. Sí, pastor, veo el amor de Dios en los versículos 20, como dijeron mis hermanos, en el 24 y en el 32. Me quedo un poco en el 32 porque me trae recuerdos en el camino de Dios, haber escuchado a personas que decían, ahora ya transformadas, cambiadas, decían, si usted supiera lo que yo era antes, yo no hubiera hablado con palabras, yo hubiera hablado con mis manos. No sabe lo complicado que yo era antes. No sabe que yo no me hubiera callado en ciertos casos. Yo hubiera resuelto con mis manos las cosas, o mi vocabulario. Y veo cómo cuando Dios nos perdona, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos sana, cómo la obra del Espíritu Santo transforma nuestra manera de ser. Demostramos amor, nuestro vocabulario cambia, dejamos de ser pecadores. Dios, en su inmenso amor, vino por nosotros y no importa cómo estábamos, lo que habíamos hecho, solamente que nos arrepentimos, nos perdonó y se ve una obra maravillosa hacia afuera. Así que bueno, Gracias, eso es lo hermano. que quería compartir. Gracias, hermano. Muy bien. Los frutos de la fe serán visibles, los frutos de un cristiano. Gracias, hermano. Escuchemos a Pastor Yampara.
Buenas noches a todos. Bueno, yo puedo comentar, eh, lo más maravilloso es aquí que vemos que nosotros nada hacemos para merecer, ¿no?, ese perdón tan grande de parte de Dios. Eso es lo más alegría, ¿no?, para nosotros. Al mismo tiempo nos enseña también a perdonar a otras personas, porque el perdón es algo muy importante en nuestra vida. eh, eh, Dios mismo produce en nosotros para nosotros poder creer, ¿no?, o recibir a Jesucristo. Entonces, el amor de Dios de ese que no alcanzan palabras por regalarnos ese perdón. Entonces, por ello tenemos la paz. También sentimos el amor hacia las personas cuando ellos están ahí necesitados de este perdón tan grande para que también puedan tener paz y tranquilidad en sus vidas. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Y las palabras más hermosas que un pecador arrepentido puede escuchar es: tus pecados te son perdonados. Vete en paz. No hay consuelo más grande que escuchar esas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esas son las palabras que usted ha escuchado del propio Señor y Salvador Jesucristo, quien ha entregado su vida por usted. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Vete en paz, vete en paz, ¿verdad? Ya no hay nadie que te juzgue, ya no hay nadie quien te haga sentir mal por tu conciencia, tu culpa. Todo eso ha sido clavado en la cruz del Calvario. Todo eso ha sido lavado con la sangre de Cristo. Todo eso ha sido garantizado, certificado con la tumba vacía, con la gloriosa resurrección de Jesucristo. Yo no merecía, no merezco ni jamás mereceré el perdón que Cristo me ha dado, pero bendito sea Dios que no son cuestiones divinas de merecimientos, sino Dios me ha mostrado su gracia, Dios me ha mostrado su misericordia y su amor infinito al ver la miseria mía, ¿verdad? Yo no he hecho nada para merecerlo. Yo no merezco nada de Dios, pero Él me dio el perdón absoluto de mis pecados, la promesa de la vida eterna en el cielo, y eso me motiva, como dijeron ustedes, a perdonar a otros. Porque si ponemos en la balanza los pecados de los que me han ofendido a mí con los míos, no hay ninguna diferencia. Dios me los ha perdonado sin restricciones, sin condiciones. Pecador arrepentido, pecados perdonados. Recibimos de Cristo la redención y la paz espiritual. ¿Está? Muy bien, con toda esa alegría, con todo ese gozo, ¿qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Porque una cosa es escuchar su palabra y otra cosa es aplicar a nuestras vidas. ¿Qué pediremos? Que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica su palabra. Querido Matías, adelante, y luego vamos con Eunice. Adelante, Matías. Hola. Adelante, hermano, lo escuchamos. Matías, el micrófono. Bueno, vamos con Eunice mientras Matías desactiva el micrófono. Eunice, también el micrófono, por favor. Eunice. Si no, vamos con José Luis. Pastor, lo que yo le pediría al Señor es que en todo tiempo mi amor no se apague, que me dé amor por los perdidos y provoque encuentros para que yo hable en todo tiempo de Él. Amén, hermano. Excelente. Ahora sí, Matías, adelante.
Adelante, le escuchamos. Hola, hola. Sí, yo pediría que el amor de Dios sea desparramado para todas las personas. Gracias, hermano. Ahora sí aprovechamos Eunice, que está en el micrófono abierto. Perdón. Sí, yo pediría al Señor que nos dé mucho amor, mucha sabiduría para entender su palabra y para predicarla a los demás hermanos que no lo conocen. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces, que el Señor nos lleve a sus pies, a escuchar atentos su palabra y a compartir el amor con los demás, ¿verdad? Como dijeron ustedes, si Cristo a mí me perdonó, yo un miserable pecador, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? El ejemplo de ese perdón, de ese amor nos dio para que nosotros lo practiquemos en nuestros hermanos que no lo conocen. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, mantenernos fieles a la palabra de Dios, enfocados en Cristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Excelente. Entonces, ¿cómo podemos compartir esta historia con otros? Aquí hay algunos ejemplos que vamos a confrontar en nuestro diario vivir cuando compartimos con otros la palabra de Dios. Quizás usted ha escuchado estas preguntas: ¿por qué Dios no me sana? ¿Verdad? A veces la gente se enfoca tanto en los milagros y no en el autor de los milagros, ¿verdad? A veces los milagros eh, quitan el enfoque de poner nuestra mirada, nuestra dependencia, nuestra confianza absoluta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando a veces las personas se enfocan tanto en los milagros, ¿verdad? De sanación, de todo eso, se olvidan que su alma necesita lo más importante, que es el perdón de pecados. Una persona puede estar sana, ¿verdad? Pero su alma puede estar enferma espiritualmente. Esto también, ¿puede Jesús realmente perdonar? ¿Verdad? Ya vimos historias bíblicas. Alguien mencionaba que a veces lo vemos a Jesús como lo minimizamos, ¿verdad? Sí, es Dios, pero no sé si podrá perdonarme este pecado que hice, poniéndolo condiciones, ¿verdad? Cuando la Biblia es clara, ¿verdad? Que dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Con la autoridad de perdonarnos todos nuestros pecados, ¿verdad? Pruebas convincentes, murió en la cruz, cargó sobre sus hombros nuestras iniquidades y, como lo dice la Biblia, Dios pagó, Jesucristo pagó nuestro rescate, y no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Otro pasaje maravilloso dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Cristo Jesús, recibamos la justicia de Dios. Ejemplo 3, Jesús es Dios u hombre, ¿verdad? Jesús es Dios u hombre, las dos cosas, verdadero Dios y verdadero hombre. Puedo contarte una historia de la Biblia, y ahí es cuando usted le cuenta esta historia, siempre enfocándose en el punto principal de la historia: el perdón de sus pecados, ¿verdad? El perdón de los pecados de este paralítico, su perdón, ¿verdad? El perdón, el mío, que no hemos hecho nada, no merecíamos. Si vemos a alguien que no merece nuestro perdón, vamos a mirarnos en un espejo de la ley de Dios. Y cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, yo no me comparo con los demás, porque al fin estamos todos iguales, ¿verdad? Yo me fijo ante Dios, ¿verdad? Que ahí sí salgo perdiendo, que yo no puedo cumplir ninguno de sus requerimientos divinos. Y es por eso que Dios envió a Cristo,
a vivir una vida perfecta en mi lugar, a morir la muerte más cruel y despreciable, más horrible por mis pecados, y a resucitar de entre los muertos para certificar, garantizar, destruir a mi peor enemigo, que es Satanás, la muerte y el infierno. Vamos concluyendo con estos hermosos pasajes bíblicos de lo que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Una Biblia en una esquina de nuestra casa, en un lugar bien bonito, decorado, no hace nada. La Biblia es para leerla, para escudriñarla, para aplicar a nuestras vidas, para sentarnos a los pies de Cristo y escuchar sus palabras, ¿verdad? Como dice Dios mismo en su palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro sendero, ¿verdad? Amados y amadas, leamos la Biblia, apliquemos a nuestra vida y regocijémonos en las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. La más grande, el milagro más grande y maravilloso de todos es que Dios nos haya perdonado nuestros pecados y que hoy seamos sus hijos, ¿verdad? Ya mencionaron ustedes este pasaje bíblico, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma de llegar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si no es por su palabra, por el mensaje de salvación y vida eterna. Muy bien. Pregunta final: ¿qué tan cómodo se siente compartiendo una historia bíblica con alguien? Quizás usted va a decir: este momento muy incómoda, nunca lo he hecho, es difícil, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Verdad? Y es ahí cuando el método de las 4C entra en acción, ¿verdad? Compartir una historia que nosotros mismos la hemos aplicado a nuestra vida, conociendo los personajes, los objetos, el problema, y aplicando esa historia a los demás, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos parte de la gran comisión que Jesucristo nos ha llamado a ir y a ser discípulos de todas las naciones, compartiendo el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Cuente, hermano y hermana, la historia de su Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él ha hecho en su vida. Como bien decía, creo que era Jackson, ese cambio espiritual de adentro hacia afuera, por obra del Espíritu Santo, algo que no puede uno explicar con palabras humanas. Solamente hay gozo de saber que somos hijos de Dios, redimidos por su sangre, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado en la clase de esta noche. Muchas gracias por su participación. El proyecto final va a ser una de dos historias bíblicas que vamos a estudiar. La primera es Jesús perdona pecados, y la otra es la gloriosa resurrección de Jesucristo. Usted va a escoger una de esas dos historias para su proyecto final e ir desarrollando en base a las 4C y compartir con una persona, bueno, con un grupo de personas con las que el Señor les bendiga, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a concluir la clase con una oración. ¿Está bien? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nosotros estábamos en la situación del paralítico. Estuvimos paralizados espiritualmente por nuestros delitos y pecados. Tú, Señor, nos sanaste la enfermedad, el cáncer que heredamos de nuestros padres, de Adán y Eva. Bendito Dios, te damos gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos
cubierto con tu manto de justicia para que hoy Dios, nuestro Padre Celestial, nos vea como sus hijos, nos vea justos ante su presencia y Él mismo nos declare justos e inocentes ante la presencia de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Recuérdales siempre a la luz de las Escrituras que son perdonados, son lavados de todas sus iniquidades con la sangre de Cristo. Bendícenos, concédenos una maravillosa noche y concédenos un reencuentro el miércoles, para continuar estudiando tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que tengan una bendecida noche. Esta clase fue un poquitico más larga por el saludo que nos tomó al principio.